Vamos a continuar con la tercera unidad, hablando del proceso de cambio y el dinero. Entonces, vamos a hablar del proceso de cambio. ¿Quién me puede ayudar con algunos aspectos que hemos venido desarrollando sobre el proceso de cambio? Jóvenes, ¿alguien? ¿Alguien que nos pueda explicar algo sobre lo que hemos visto sobre el proceso de cambio? ¿Alguien? Sí, Lick, hablamos sobre 4 formas que existieron sobre ese proceso. Una era la con la levita y con el lienzo, ¿verdad? Solo era una forma de cambio simple. Ajá. Y ya después se iba desarrollando y hasta llegar como que podía intercambiar más artículos y que era una forma más formal. Sí. Bueno, gracias, Melanie. Efectivamente, comenzamos a hablar del intercambio ubicándonos en los tiempos más lejanos del trueque, donde lo que se cambiaba era algo que, digámoslo así, le sobraba a las personas. Por eso el cambio era casual, era fortuito, era simple. Y cuando le sobraba algo, por ejemplo, al sastre, al tejedor que le sobraba lienzo, pues inmediatamente pensaba, el lienzo lo cambia el sastre, ¿sí? Pero como dice la compañera, con el desarrollo se fueron dando otras formas de intercambio. Entonces ya después, ya no me sobró lienzo, lo cambio, me recordé, el sastre me puede dar una levita, él quiere lienzo, lienzo. Una levita, y si no me interesa la levita o no me dan la levita, pues me voy a buscar una piel de, de un animal así que me pueda servir de abrigo, o me voy a buscar unas lanzas, unas flechas, como herramientas, unos martillos de piedra como herramientas, no sé, o alimentos. Entonces se va diversificando el intercambio. Y llega el momento en que el intercambio se ha hecho complejo. Y esa complejidad en el intercambio, pues ya como que el trueque le estorba. Porque yo quiero cambiar una mercancía que es, bueno, yo quiero cambiar un bien, un producto, pero este producto es perecedero. Entonces no hay quien me dé la mercancía que yo necesito a cambio de la que yo ofrezco. Entonces, complicado. Yo tengo aguacates. Pongo de ejemplo al aguacate por lo sumamente perecedero que es. Tengo aguacates y necesito vino. Y el que provee vino no está disponible. El que provee vino no vino a la plaza, al intercambio, por ejemplo. Entonces, mis aguacates se convertirán en nada. Entonces, el aparecimiento de una mercancía con ciertas características naturales que hace funcional el intercambio, porque en este es el caso de los aguacates, no me interesa tener oro, yo quiero vino. Bueno, pero mis aguacates se pueden descomponer, entonces agilizo el intercambio. Alguien se lleva mis aguacates, me da oro, yo guardo mi oro y ese oro lo usaré para pagar el vino. Si el vino viene dentro de 6 meses, pues ahí está el oro disponible. Entonces, hasta llegar el dinero, dice Mauricio, efectivamente ese intercambio nos llevó en el análisis hasta que apareció el dinero.
pero el dinero todavía visto como una mercancía. Entonces, cuando hablamos del proceso de cambio, es retomar este tema, es retomar el tema. Algunos aspectos generales, como por ejemplo, este intercambio. Ahí estamos frente a un trueque, a un intercambio todavía antes de que apareciera el dinero. Pero ¿por qué se realiza ese intercambio? ¿Por qué yo con mucho placer entrego ese par de zapatos a cambio de una mochila? Y quien entrega esa mochila la entrega con satisfacción a cambio de un par de zapatos. ¿Por qué? Pues simple y sencillamente porque ambos vemos en la otra mercancía en la que estamos recibiendo, estamos viendo un valor de uso. Pero para el que la posee, para el que posee los zapatos no son un valor de uso, por eso los está intercambiando. El que posee la mochila, también esa mochila no es un valor de uso para esta persona. Entonces, ¿qué es para cada uno de sus poseedores? Decíamos, para cada uno de sus poseedores, el bien que poseen, porque se convierten en mercancía hasta que entran en el intercambio, ese bien que poseen, pues simple y sencillamente es valor o es un bien que contiene valor, pero el valor se materializa hasta el intercambio. Pero no podemos negar que es producto del trabajo, por eso tiene valor. Entonces, la explicación que nos da la economía política sobre este intercambio es que efectivamente el intercambio es efectivo, se realiza, en primer lugar, porque ambas mercancías contienen la misma cantidad de trabajo. Pero hay que tomar en consideración que para el poseedor de la mochila, su mochila es un producto que tiene valor. Y el otro para ella, o para esa persona, es valor de uso. Igual para el poseedor de los zapatos. La mochila es un valor de uso, pero los zapatos para él o para ella es un bien, un objeto, pero que tiene valor. Entonces son intercambiables porque poseen valor. En el intercambio, las mercancías se enfrentan como productos o valores de uso, sabiendo que son homogéneas. Ahí resalté lo de homogéneos. ¿Por qué? Porque son producto de trabajo humano y por eso son equiparables. Es decir, en el intercambio aflora el valor de uso. El valor de uso es el factor que induce al intercambio. Porque si yo tengo una mochila, ¿por qué la voy a dar a cambio de un par de zapatos? Pues obviamente porque los zapatos son un valor de uso para mí. Igualmente ubiquémonos con el que posee los zapatos. Entonces el valor de uso es el soporte material del valor. Entonces estas mercancías son homogéneas. ¿Por qué son homogéneas? Es decir, ¿por qué son iguales? Bueno, porque son producto del trabajo humano. Y en este caso particular, hasta son iguales en la cantidad de trabajo humano. Y por eso son intercambiables. ¿Sí? Pero, es decir, ambas tienen la misma cantidad de valor. El intercambio relaciona personas, pues las mercancías no se relacionan solas. Bueno, entonces resaltemos el factor social. Resaltemos el factor social. Ese es un factor que lo mencionamos cuando apareció el oro. Bueno, también antes, pero hablando del dinero. Dijimos, el dinero tiene un origen social, eminentemente social, porque todo el proceso de intercambio es un proceso social. Las mercancías por sí no se valen ellas mismas. Ellas no pueden llegar a intercambiarse, aunque el fetichismo de la mercancía nos hace verlas como que tuvieran poderes propios, facultades propias. No, en primer lugar son producto del trabajo humano.
Y segundo lugar, los seres humanos las llevan al intercambio. Es así como el trabajo privado se convierte en trabajo social. Es así como el trabajo privado se manifiesta como o le da contenido y le da vida a la división social del trabajo. Entonces, lo que tenemos es un intercambio, pero que en principio lo podemos ver como algo común, pero en el fondo tiene un contenido social. Tiene un contenido social. Entonces el dinero tiene un origen social. Enfatizo eso porque hablamos del fetichismo de la mercancía, pero también podemos hablar del fetichismo del dinero. Entonces se dice que el fetichismo del dinero está muy conectado con el fetichismo de la mercancía, porque efectivamente, porque efectivamente las primeras formas del dinero eran dinero mercancía. En el proceso histórico de cambio, la acción social de todas las mercancías se encargó de destacar a una mercancía determinada como equivalente general. Una mercancía determinada como equivalente general. Eso ya lo analizamos. El oro. ¿Sí? El oro como mercancía destacada por sus propiedades naturales. Estoy diciendo por sus propiedades naturales. Pero eso no significa que tiene y reúne las características de una mercancía. Es decir, tiene una materialidad, pero también tiene valor porque es producto del trabajo. Y por eso es que es equivalente general. Entonces, ¿qué tiene que ver sus propiedades naturales? Dijimos, esas propiedades naturales son su durabilidad, su fácil divisibilidad, su amplia aceptación social, ¿sí? Almacena valor y obviamente por ser una mercancía y por ser producto del trabajo, también permite medir el valor de otras mercancías. Y por eso es el equivalente general. Se convirtió en el equivalente general. Pero aquí ya encontramos al dinero. El dinero ha aparecido, el dinero se ha formado. Entonces así fue como el dinero encarnó en mercancías dotadas por la naturaleza de cualidades especiales para cumplir con esa función. Aquí estamos hablando del oro, pero en la forma de valor dinero, pues también es fácil encontrar a la plata en algunos lugares. En algunos lugares no hay oro, o no había oro, pero la plata era muy, muy cotizada, era común. Entonces, en esos lugares, pues los metales preciosos estaban representados por la plata. En otros, el oro, y en otros, pues los dos metales preciosos. Pero en esencia, la sociedad misma, cuando hablamos de la sociedad misma, pensemos en los que intercambian, en los que intercambiaban las mercancías. Se comenzaron a fijar que habían ciertas mercancías que tenían ciertas características y las fueron eligiendo. Y todos comenzaron a identificar a una o dos: dinero representado por el oro o dinero representado por la plata. Pero en esencia, era dinero mercancía. Era dinero que podía medir el valor de las demás mercancías porque también ella contenía tiempo de trabajo. También ella tenía valor. Y entonces por eso es que la primera forma de dinero era dinero mercancía. ¿Podrá definirse hoy en día el dinero como dinero mercancía? Pues ya no. El dinero ya no se puede definir como dinero mercancía.
Entonces, en el análisis que vamos a realizar, vamos a encontrar precisamente, que se parte de la idea de que el dinero está representado por el oro. Y en el momento vamos a mencionar la plata también. Entonces, destacaron los metales preciosos como forma de dinero. Pero bueno, entonces, después de esta introducción, retoma del intercambio, veamos ahora las funciones del dinero. El dinero y sus funciones a través de la historia. Y vamos a partir de de este planteamiento. En ese tema se parte del supuesto de que la mercancía de dinero es el oro. Mercancía, obviamente. Entonces nos vamos al esquemita de la derecha. Vamos a comenzar con la primera. La primera función del dinero fue la de ser una medida de valor. Es decir, vamos a especificarlas porque efectivamente entre ellas hay una estrecha relación, una relación muy estrecha. Y más que todo entre medida de valor y medida de los precios. Por eso les decía cuando hablábamos de precios, decía quedémonos con la producción de valor. Sigamos con el análisis de la producción de valor. Sigamos con la identificación del valor, con la identificación del valor, cuantificación del valor en la mercancía. No nos vayamos a los precios. Pero obviamente hay un nexo muy, muy, muy estrecho. Entonces el dinero, la primera función fue la de ser medida de valor. No lo demostró el oro en la forma de cambio llamada forma dinero. Es decir, una mercancía encarnaba o representaba una medida del valor de las demás mercancías. Pero a la vez, también el dinero termina cumpliendo una función de ser medida de los precios. ¿Qué diferencia hay entre el valor y el precio? En primer lugar, el valor mide o representa, el tiempo de trabajo socialmente necesario incorporado en la mercancía. Eso ya lo sabemos. El valor es un tiempo de trabajo contenido o materializado en la mercancía. Entonces viene el oro y lo que hace es representar ese tiempo de trabajo de las demás mercancías a través de otra mercancía que se llama oro. Para identificarlo mejor, la mercancía oro pues podía ser, si no era la plata, o el oro y la plata eran la medida o lograban determinar la medida de ese valor a partir de cierta cantidad de oro. Si la mercancía A, que se quiere equiparar con la mercancía dinero, y la mercancía dinero entra en un proceso de identificación del valor de la otra para determinar cuál es el equivalente general de esa mercancía, pues simplemente mide el tiempo de trabajo socialmente necesario contenida en ambas. Pero la mercancía es concreta, es determinada, es específica. Bueno, el oro también tiene que serlo. Entonces, el dinero como oro, lo que me está diciendo es que esa mercancía tiene una cantidad de valor que consecuentemente equivale a cierta cantidad de oro.
Así, equivale a cierta cantidad de oro. Mide su valor. Ahora miremosla en función de los precios. El oro en función de los precios. ¿Qué es el precio? Lo vamos a anticipar, viene más adelante. El precio no es otra cosa más que la expresión del valor, pero este factor precios ya no se está refiriendo directamente al tiempo de trabajo socialmente necesario. No, ahora se está refiriendo a que el valor de la mercancía equivale a una cantidad específica y concreta de oro. Por ejemplo, dije, el dinero como medida de valor mide el tiempo de trabajo socialmente necesario, ¿sí? Y a partir de ahí se especifica, se determina que es intercambiable por cierta cantidad de oro, ¿sí? Y cuando me voy al dinero como medida de los precios, ya estoy planteando no una medida del tiempo de trabajo, sino a una cantidad específica de oro. ¿Cómo se mide el oro? Pregunto, jóvenes, ¿cómo se mide el oro? Por ¿Cómo se mide el oro? quilates. Por ¿Quilates? quilates. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo se mide el oro? Por gramos, Lick. ¿Por gramos? ¿Qué más? Por quilates. ¿Por qué decía? Bueno, Por quilates. Si no estoy por mal. quilates. Sí, como decía Melanie, vamos a ver. Dice acá por gramos. Dice Ilma, por peso. Efectivamente, los metales preciosos se miden por su peso. Como dice Karen, por su peso. Y Jimena, por peso. Pero ese peso tiene expresiones. Gramos. Dice Mauricio, lingote. El problema del lingote es cuánto pesa el lingote. La clásica identificación del oro es de un lingote. Entonces resulta que el oro, como los metales preciosos, se miden por su peso. ¿Sí? Entonces, si yo regreso acá, por ejemplo, en Estados Unidos todavía hay, en África también, todavía hay buscadores de oro en los ríos. Y lo que extraen son piezas pequeñitas como las que aparecen ahí representadas en la fotografía de arriba. Entonces, ¿cuánto pesa cada una de esas piedrecitas? Pues pesará X cantidad de gramos, ¿sí? Y un conjunto de ellas pesarán una onza. Y una cantidad mayor pesará una libra. Y una cantidad mayor pesará una arroba. Y una cantidad mayor pesará un quintal hasta una tonelada. ¿Sí? Igualmente pasa con el lingote que aparece abajo. Esa pieza pesa cierta cantidad de gramos, de libras. No he escuchado que lo pesen por kilo o que lo vendan por kilo, pero si por onza, o por gramo, por onza, por libra, tonelada, por ejemplo. Entonces, esa es una característica muy especial del oro. Entonces, precisamente, cuando ya se puede medir ese dinero en cierta cantidad, lo que yo tengo es una expresión del valor
en X cantidad de dinero. Entonces estoy hablando del dinero cumpliendo su función de medida de los precios. Si yo digo, esa botella de vino que quería el señor que tiene aguacates, esa medida de vino, pues tiene un valor X, pues entonces su representación es una onza de oro. Esa onza de oro es una medida del valor de la mercancía, pero usando unidades de medida del oro, dinero. Entonces, por eso decía, son dos funciones muy relacionadas. Son muy relacionadas porque efectivamente tuve incluso el cuidado de decir, cuando el dinero mide el valor, asume o representa o determina que la cantidad de trabajo incorporada en la mercancía X equivale a cierta cantidad de oro. Dije cierta cantidad, no dije cierta cantidad de gramos, o incluso pude haber dicho a cierto volumen. No, no dije onzas, no dije gramos, no dije libras, no dije arrobas, no dije toneladas. Pero cuando yo ya expreso ese valor utilizando unidades de medida de ese dinero, yo ya estoy estableciendo los precios de esa mercancía. Pero bueno, dos funciones fundamentales que vamos a ver detenidamente. Y luego tenemos la siguiente función, que es la de ser medio de circulación. En el trueque, pues, el dinero no existió, pero cuando el oro ya apareció, y puse el ejemplo de los aguacates, del que estaban en poder del que quería vino, y vio abierto el mundo del intercambio cuando apareció el dinero, porque dijo, hoy vendo mis aguacates por dinero, guardaré mi dinero y después lo usaré para comprar vino. Pues obviamente lo que estaba descubriendo esa persona es lo funcional que es el dinero como medio de circulación. Facilitó enormemente la circulación, digámoslo así, o digámoslo de otra manera. Digámoslo, el dinero cumpliendo esa función, pues fue producto del desarrollo del intercambio. ¿Sí? Ya demandaba de algo novedoso que facilitara el intercambio. Entonces, como medio de circulación, facilitador del intercambio. Medio de pago. También el dinero permitía, bueno, una función esencial del dinero es realizar pagos. El pago puede verse en el contexto de la circulación de mercancías. Por ejemplo, recibo una mercancía como materia prima para hacer otra mercancía, llevarla al intercambio, pero el que me dio la materia prima está esperando que yo le pague. Yo le ofrecí pagarle hasta que venda la mercancía. Entonces yo después le pago. Estoy hablando del pago en el contexto de la circulación de mercancías. Pero también el pago puede realizarse fuera de la circulación de mercancías. Por ejemplo, pago mis impuestos. Pues cuando pago mis impuestos no estoy realizando ninguna transacción comercial. ¿Sí? Históricamente las personas han pagado tributos desde antes de la era cristiana. Entonces, en esos casos tenemos que el dinero también tiene una función de ser medio de pago. Y la última, que es la función del dinero de ser dinero mundial. Y aquí obviamente es donde adquiere más actualidad el oro. Más actualidad el oro. Por ejemplo, hoy en día, China y Rusia tienen sus diferencias políticas y económicas con Estados Unidos. Y en algún momento se ha mencionado que han querido recuperar el uso del oro como forma de dinero para hacer intercambios, tratando de evitar usar dólares, producto de esa
competencia, de esa fricción a nivel político y económico. Hoy en día también hay un caso muy especial. Venezuela tenía en bancos ingleses, o tiene en bancos ingleses, una cantidad enorme de oro. Pero como la crisis que comenzó a vivir Venezuela, y cuando comenzó la pandemia, pues le dijo a Inglaterra, mire, devuélvame mi oro. Porque el banco inglés se lo tenía ahí resguardado. Se supone que a cambio de una comisión, de un pago por conservación. Y bueno, por problemas políticos no se lo devolvió, etc. La pregunta es, ¿qué hacía Venezuela con mucho oro depositado en Inglaterra? Obviamente es una reserva de valor. En algún momento, Venezuela quiso recuperarlo y pagar con oro algunos compromisos comerciales, ¿sí? Porque todavía el oro prolifera como una mercancía muy apetecida, con mucho valor, por las funciones o características naturales que posee. Entonces, el oro común, sí, el dinero, oro, o el oro como mercancía, pero cumpliendo una función de dinero, pues puede funcionar con facilidad como dinero mundial. En algún momento, más que ahora lo fue, porque hoy en día fue desplazado por el dólar, aunque el oro no ha perdido su protagonismo como una forma de dinero a nivel mundial. ¿Qué país no va a querer aceptar oro, sí, en vez de dinero? Si el oro lo puede comercializar e inmediatamente hacer dinero. Entonces, aquí estamos ante 5 funciones básicas del dinero, que es lo que vamos a explicar partiendo de esta idea. Partiendo de la idea de que la mercancía de dinero es el oro. Entonces, miremoslo como medida de valor. El dinero como medida de valor. La primera función del dinero consiste en ser la medida de valor. Cuando miramos al oro como equivalente general, ahí buscan, representando la posición equivalencial, representando el valor de cambio de las mercancías, el oro, ¿sí?, estaba representando al dinero y por lo tanto era una medida de valor. ¿Por qué podía medir el valor? Pues porque tenía un trabajo incorporado, al igual que las demás mercancías. Después de todo, como dijimos en las clases anteriores, el oro se había enfrentado a las demás mercancías como mercancía, solo que socialmente fue seleccionada como la mercancía maravillosa, reúne las características para que todas se intercambien por esa mercancía. Entonces, también, al ser medida de valor, se convierte en el material con el cual las mercancías pueden expresar su valor. El material. No estamos diciendo que lo material sea lo que la hace equiparable a las demás. Esto se refiere básicamente a que representa el soporte material de un valor que a la vez está constituido o formado por cierto tiempo de trabajo contenido. Entonces, lo posee la mercancía que se quiere intercambiar por el dinero y también lo poseía el oro, porque al final de cuentas era otra mercancía y por eso pues era fácil equipararse a otras mercancías. El dinero cumple su función de medida de valor al poder medir el tiempo de trabajo para producir las mercancías. Obviamente esa medición la hace desde el momento en que se convierte
en el equivalente general, pero fue por convenio social y porque era mercancía y por consecuencia él también encerraba tiempo de trabajo. El dinero representado por el oro era una mercancía con capacidad de medir el valor de las demás por el hecho de que era una mercancía y por el hecho de que si era mercancía contenía un tiempo de trabajo incorporado. Entonces, este valor lo expresaba o lo podía expresar a través de cierta cantidad de su material. Si vemos aquí, no estamos diciendo por cierta cantidad de su peso o no estamos mencionando un peso específico, porque lo estamos identificando como medida de valor, no medida de los precios. Cierta cantidad de este material es equivalente a la mercancía. ¿Cómo se logra determinar? Pues a partir de la medición del tiempo de trabajo que existe en ambas. Entonces, era factible medir el valor a partir del tiempo de trabajo. Ahora miremoslo como medida de los precios. El dinero como medida de los precios aquí ya hablamos de la cantidad de oro que representa el valor de cada mercancía. Como medida de los precios, el dinero determina qué cantidad de oro representa el valor de cada mercancía. ¿Qué cantidad? Y como ya sabemos que el oro puede medirse a partir de su peso, o puede fraccionarse y medirse a partir de su peso, pues esas cantidades, cuando hablamos del dinero como medida de los precios, esas cantidades representan esas unidades de medida del oro. Y en el caso de la plata, pues también la plata. Entonces, para ello expresa el valor con arreglo a una determinada cantidad de oro, que se acepta como unidad. Por ejemplo, 1 libra de oro, 1 onza de oro, 1 gramo de oro. Entonces, esta expresión del valor recurriendo a cierta cantidad de oro, especialmente utilizando cierta unidad de medida del oro, pues representa el precio. Pero aquí ya encontramos algunas características de esa medida. Porque resulta que efectivamente, dice acá, para expresar en oro el valor de una mercancía, es decir, para determinar su precio, ya no es necesario disponer el dinero o de dinero en efectivo. Antes, regresemos al tiempo de la levita. Cambio mis lienzos por esa levita. Cambio mi mercancía por esta otra mercancía. Cambio esta mercancía por esa cantidad de aceite de oliva, por ejemplo. Pero cuando recurrimos al precio, yo ya no necesito materializar frente a la mercancía que se quiere intercambiar, ya no necesito materializar ni oro ni cierta cantidad de mercancías. Porque ya la forma como se manifiesta el precio ya me lleva a poder imaginar la cantidad de oro. Es decir, a determinar cuántas onzas, cuántos gramos o cuántas libras de oro representan ese valor. Por lo tanto, se dice, el dinero como medida de los precios, pues no necesita disponer
de dinero en efectivo, porque se expresa por cierta cantidad de oro imaginario. Por ejemplo, el sastre hace esta levita y dice, yo la vendo por 2 onzas de oro. Que en algún momento asumamos que los mecanismos de, 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 de oferta de las mercancías se asemeja a lo de hoy. Ni siquiera necesito expresarlo. Simplemente yo plasmo el precio en una etiqueta y se la coloco a la mercancía. Y coloco entonces, son 2 onzas de oro, el precio de esa mercancía. Pero obviamente conforme transcurrió el tiempo, vamos a ver que esas 2 onzas de oro se convirtieron en expresiones monetarias. Cuando hablamos de 2 libras esterlinas, que es lo que nos dice la etiqueta, pues ahí ya estamos hablando del desaparecimiento del dinero mercancía, porque el precio ya está representado por una unidad monetaria, que no es precisamente una mercancía. Pero bueno, entonces para expresar el precio yo puedo usar cierta cantidad de oro, pero imaginario. Aunque obviamente cuando se concrete el intercambio yo voy a recurrir a la exigencia de esa cantidad de oro. El bimetalismo, bueno, aquí nos encontramos con este concepto del el bimetalismo. El bimetalismo es, su nombre lo dice, son 2 metales. 2 metales. Venimos hablando del dinero representado por el oro. Y también dijimos en algunas ocasiones la plata. Pero históricamente se manejaron en algunas sociedades 2 tipos de dinero. Una representada por el oro y otro representado por la plata. En ese caso se fue configurando el bimetalismo. Y posiblemente otro, el bronce, por ejemplo, apareció por ahí como un metal también de relevancia, de importancia, con alguna demanda, con algún reconocimiento de utilidad. Pero bueno, normalmente el bimetalismo lo identificamos con un dinero representado por el oro y también representado por la plata. Entonces, una mercancía, en ese caso, donde prevaleció el bimetalismo, podríamos encontrar un precio en oro y otro en plata. Dice, el bimetalismo contradice la función del dinero como medida de valor. Pues como mercancía también el oro y la plata pueden cambiar su valor. Es decir, la plata y el oro en algún momento cuando fueron dinero, eran mercancía. Y siendo mercancía, el tiempo para obtenerlas, obtenerlos como metales preciosos, pues podían hacer variar su valor. Por ejemplo, si yo duplico el tiempo para obtener el oro, entonces ese oro va a tener el doble de valor. Pero si yo agilizo la obtención del oro, yo estoy reduciendo su valor. Si yo lo hago más rápido, ¿sí? Tiene menos valor. Porque el tiempo de trabajo invertido para obtenerlo fluctúa, o más o menos. Y así también va cambiando su valor. Igual ocurre con la plata. Entonces, ¿qué pasaba cuando se establecían precios en oro y en plata? Se dice que el bimetalismo contradice la función del dinero como medida de valor. Bueno, siempre que se intentó establecer 2 mercancías como medida de valor, en el fondo siempre fue una la que se utilizaba. ¿Por qué razón? Porque precisamente ocurría algo. ¿Cómo pagar si una mercancía tiene valor en oro
y otro en plata. ¿Cómo pagar? Me dice, usted puede pagar en oro y también puede pagar en plata. ¿Sí? ¿Qué ocurría? ¿Qué ocurría? Pues había la libertad para poder pagar con una, o con uno, o también con otro. ¿Qué consecuencia surge? Pues podía pagarse con el de menos valor. Y el de mayor valor, pues lo podría vender como una mercancía. Entonces, se dice que básicamente, em, como decíamos, siempre alteraban o contradicen la función del dinero como medida de valor. Porque resulta que prácticamente no había estabilidad. Si en algún momento el oro tenía menos valor o representaba menos valor que la plata, pues se pagaba con la que tenía menos valor, en ese caso sería el oro, y la plata se terminaba vendiendo como una mercancía. Entonces generaba inestabilidad. Obviamente fueron muy pocos los lugares donde el bimetallismo se, se aplicó, se utilizó, pero de alguna manera nos lleva a identificar como la necesidad de que sea una, una mercancía específica la que represente al dinero, y que en este caso, pues obviamente sería el oro. Pero bueno, el bimetallismo fue un factor que surgió en algún momento e hizo variar esa relación de valor entre las mercancías y las mercancías de dinero. Pero si se dan cuenta, estamos hablando estamos hablando ¿cómo se llama? De la existencia del oro mercancía, o de la mercancía dinero, ¿sí? Dice Jorge Ochoa, la ley de Gresham. ¿Nos podría explicar algo, Jorge, de la ley de Gresham? Jorge Ochoa. Bueno, nos pregunta, perdón. Es cuando hay dos monedas, si se vende la más barata en vez de la más cara. Sí, a partir de esa identificación que nos está dando Jorge, pues estamos hablando de lo mismo. Pero lo que decía, aquí estamos hablando de dinero, mercancía, ¿sí? Entonces son valores equivalentes, dineros que representan valores equivalentes. Menciono eso por qué razón, por lo que tenemos ahorita en la pantalla. Dice, con el desarrollo de la circulación de las mercancías, el Estado, a través de la ley, creó u oficializó unidades de medida de dinero. No es que haya dicho el gramo de oro, la onza de oro, la libra de oro, o la onza, el gramo o la libra de plata. No, simple y sencillamente lo que hizo fue crear denominaciones numéricas legalmente válidas. Dice acá, así como los precios no se expresaron más en peso oro, surgieron las denominaciones numéricas legalmente válidas. Ejemplo. Son famosas las monedas, por ejemplo, es famoso el marco alemán, la libra esterlina,
la lira italiana, por ejemplo, ¿sí? Las monedas chinas, ¿sí? Que datan de hace siglos. Entonces, en esencia, una libra, ¿por qué libra? El concepto libra hace referencia a una unidad de peso de metales preciosos. Pero lo que hizo el Estado fue oficializar ciertas unidades de medida del dinero. Y por eso surgieron las distintas denominaciones numéricas, legalmente válidas. Entonces aquí ya tenemos la intervención del Estado. Esto es importante porque de alguna manera aquí comienza a perder su identificación el dinero como una mercancía. Entonces, voy a usar un término que viene más adelante. Hay un término que viene más adelante y dice, en algún momento el dinero perdió su valor real, ya nos representó su valor real, pero mantuvo su valor nominal. ¿Sí? Mantuvo su valor nominal. Por ejemplo, hace algún tiempo los dólares por ejemplo, los dólares de $1,000 tenían un texto donde decía, en la parte de arriba de una de sus caras decía que ese billete podía ser cambiado por cierta cantidad de oro en los bancos de Estados Unidos. ¿Y hoy qué dice? Hoy lo que dice es, confiamos en Dios, algo así. Pero desapareció ese texto de, usted puede cambiar este dinero por cierta cantidad de oro si acude al Banco Central de Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Significa dos momentos distintos de cómo el dinero fue perdiendo su valor real y solo representaba un valor nominal. Dije dos momentos, aunque son tres momentos, porque inicialmente, cuando la mercancía dinero era el oro, pues obviamente representaba un valor. Ahí tenía concentrado y coincidían su valor real con su valor nominal. El valor nominal es lo que dice el texto. El valor real es el valor real que contiene ese dinero. Pero cuando aparecen las monedas que estamos aquí identificando como las identificaciones hechas por el Estado a través de la ley, es decir, oficializa unidades de medida de dinero, no es otra cosa más que el aparecimiento de las monedas. Lo que tenemos ahí es que ya ya el dinero, ya no podemos decir mercancía, el dinero numéricamente nos dice qué valor representa. Es decir, conserva su valor nominal, o como se dice comúnmente hoy, su valor literal. Pero realmente ya no contiene ese valor que originariamente el dinero lo contenía. Pero esa es una forma, bueno, pero dije entonces, ese es el segundo momento de pérdida del valor real y conservación del valor nominal. Le pasó a Estados Unidos con sus dólares. ¿Sí? Este papelito vale $1,000. Usted puede pasar al Banco Central y cambiarlo. Hasta ahí, ese papelito ya había perdido su valor real. Solo conservaba su valor nominal. Y la última fase es precisamente cuando ya su valor real ya no existe. Hoy es un papel. Y entonces, ¿dónde está el valor? Solo es nominal. Y si en algún momento colapsa
el Estado que lo emitió, bueno, hay que confiar en él, hay que confiar. Entonces, conforme Estados Unidos fue cambiando esa identificación del dinero, los demás países lo siguieron haciendo. Al menos la mayoría de los países lo hicieron. El quetzal antes también podía cambiarse por cierta cantidad de dólares y el dólar podía cambiarse por oro. Pero hoy en día, pues el quetzal es una moneda en la que hay que confiar. Y el Estado nos dice que en algún momento tiene como soporte las mercancías que circulan y por eso tiene un valor nominal. Pero bueno, entonces viene el Estado y a través de la ley va reconociendo distintas denominaciones numéricas. Por eso se habla de legalmente válidas, porque a través de la ley lo hace. Finalmente, el precio puede definirse como la expresión monetaria de la magnitud del valor de las mercancías. El precio, entonces, es una expresión del valor de las mercancías, pero recurriendo a ciertas unidades monetarias. Hoy en día el precio pues se recurre a ciertas unidades monetarias. El dinero, podríamos decir, representado por el oro, no era todavía una expresión monetaria, porque las monedas, los estados acuñan las monedas en algún momento, pero cuando las acuñan ya no conservan su valor real íntegro, solamente se quedan con un valor nominal íntegro, podríamos decir. Y dije, su valor real ya no es íntegro porque en algún momento contenían cierta cantidad del oro o de la plata. Lo contenían, parte, pero representaban la totalidad del valor nominal. Pero al mismo tiempo es la expresión de la relación de cambio de la mercancía con la mercancía de dinero, es decir, con el oro. Entonces, podríamos decir que el precio entra en una relación como de intermediario en la definición del valor de las mercancías, recurriendo al oro o al dinero, que en ese caso era dinero mercancía. Por eso dice, pero al mismo tiempo es la expresión, es decir, expresa una relación de cambio de la mercancía con el dinero o con el oro. Entonces, un factor que integra prácticamente e identifica de mejor manera esa relación con el oro y con el valor de las mercancías. ¿Y cómo lo hace? Pues expresando esa cantidad de oro que representa el valor de las mercancías, pero recurriendo a cierta cantidad de dinero. En algún momento cierta cantidad de oro y después pues recurriendo a denominaciones numéricas que el Estado terminó haciendo oficiales. Entonces el valor de una mercancía siempre se va a manifestar en relación de cambio con otra mercancía. El valor de una mercancía siempre se va a manifestar en relación de cambio con otra mercancía, que eso incluso se daba desde, dice acá siempre se va a manifestar, porque eso lo venimos expresando desde las formas de valor inicial. Pero esa relación no es influida. Bueno, aquí hay algo bien importante. Dos mercancías son equivalentes. Una terminó siendo el equivalente general. Y desde estas equivalente general surgió la determinación de cierta cantidad de esa forma de dinero. Es así como se configura el precio. Por lo tanto, el precio es una representación del valor de las mercancías recurriendo a cierta cantidad de dinero. Entonces, el precio representa el valor de las mercancías.
en principio. ¿Por qué? Porque el segundo párrafo nos dice, pero esa relación no es influida solo por la magnitud de valor, sino también por otras circunstancias. Aquí entonces me planteo esto. ¿Precio y valor siempre son equivalentes? ¿Te recuerdan que siempre que estábamos analizando el valor, la producción de valor, el equivalente de valor, cómo disminuye el valor en las mercancías? En alguna ocasión surgió ahí la inquietud sobre el precio o como respuesta al precio y decíamos, dejemos el precio más adelante, ubiquémonos en la identificación del valor. Por esto, nos hacemos la pregunta, ¿precio y valor siempre son equivalentes? Pregunto, jóvenes. ¿Precio y valor son equivalentes? Siempre. ¿Opiniones? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué la respuesta no puede ser sí y no? Porque en el momento sí. En algún momento sí. Pero ahora ya no. En otras ocasiones no. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. ¿Qué es lo que incide en la determinación del precio de una mercancía? Miremos el contexto, perdón, regreso. El análisis que estamos haciendo lo estamos haciendo en épocas todavía lejanas. En épocas lejanas. Pero ya estamos hablando de momentos previos al feudalismo, que no era parte del capitalismo, ¿sí? Pero entrados ya en el capitalismo, ¿cómo se determina el precio de una mercancía? ¿Qué factores influyen en el precio de una mercancía? El precio va conforme lo utilizado para hacer la mercancía. Sí. Para determinar el precio de una mercancía, no, vamos a ver, no. Me voy a ir al valor. Para determinar el valor de una mercancía, para tomar en cuenta lo que dice Irma, para determinar el valor de la mercancía, yo tengo que tomar en cuenta todo el valor que yo involucro. ¿Y qué valor involucro? Pago una bodega donde están las máquinas para hacer las mercancías, pago la bodega para resguardarlas durante el tiempo mientras van al mercado, utilizo energía eléctrica, contrato trabajadores, consumo energía eléctrica, se desgasta la máquina, etcétera. Involucro todo, para tomar en cuenta la idea de Ilma. Involucro todo. Pero, ¿qué estoy sumando? Estoy sumando valor. Y a eso le agrego la plusvalía. Estoy sumando valor. Conclusión. Valor, 1,000 quetzales de la mercancía. La pregunta es, voy al mercado y esa mercancía siempre la voy a vender por 1,000. Es una mercancía X. Siempre la voy a vender por 1,000, porque su valor es 1,000. Entonces aquí viene Jorge y dice oferta y demanda. ¿Sí? No necesariamente la voy a vender en 1,000. Vamos a ver. En épocas post-navideñas,
Ahí por febrero, vamos a un centro comercial y vemos que proliferan las mesitas con mercadería barata. ¿Por qué? Bueno, hubo ahí un desequilibrio en lo que plantea Jorge Ochoa. Hay un desequilibrio entre oferta y demanda. Entonces, algunas de esas mercancías, seguro, se están vendiendo por debajo de su valor. Entonces, su precio es menor al valor. Claro, el mercado es fundamental, o la oferta y la demanda. Entonces, en la determinación del precio influye la oferta y la demanda. La oferta y la demanda son... Entonces, nos quiere decir eso. ¿Precio y valor siempre son equivalentes? Sí y no. Puede ser que una mercancía vaya al mercado y se vende inmediatamente por su valor. Su precio coincide con su valor. Pero todos conocemos casos donde yo llevo mercancías al mercado y bueno, yo me recuerdo de un caso. En época de mangos yo compro mangos. Sí, me gusta comer mangos. Y en una ocasión había alguien vendiendo mangos y los vi buenos, muy maduros y bueno, pensé en comprar 2. Y pensé, bueno, 5 quetzales cada uno o 3 quetzales cada uno, pues, o 3 por 10 está buenísimos. Y pregunto, ¿cuánto cuestan esos mangos? Y me dice una señora, llévese la bolsa por 15 quetzales. ¿Y cuánto sería la bolsa? No, el recipiente ahí donde tenía, llévese el montón. Y yo solo por 15 quetzales. ¿Y cuántos son? Eran 25. ¿Qué problema hay en la venta de esa mercancía? Nada que ver con el precio y el valor. ¿Sí? No los había vendido. Ya estaban muy maduros. Entonces, como decimos comúnmente, los remato. ¿Sí? Había menos demanda que oferta. Eso hizo que su precio sea inferior a su valor. ¿Sí? Inferior a su valor. Entonces, precio y valor no siempre son equivalentes. Por eso la respuesta, dije, ¿por qué no? Puede ser sí y no. Porque la respuesta no es correcta, pero también sí. Depende de factores puramente del mercado. ¿Sí? Pero bueno, nos vamos a ver aquí. ¿Dudas, preguntas, jóvenes? ¿Dudas, preguntas? Licenciado. Muy bien. Aprovechando que ahora hay más estudiantes, dije, bueno, o si no hay más, se renovó el grupo en los últimos minutos. Vamos a subir un trabajo a Classroom el día de mañana. Vale 3 puntos. Les vamos a pedir que lean el capítulo 3. El capítulo 3 es bien sencillo. Es incluso bien entretenido porque tiene anécdotas ahí interesantes. Entonces les vamos a pedir que lo lean y que contesten este trabajito, que tiene 5 preguntas, más o menos 5 preguntas, y les estamos pidiendo 3 páginas, si no estoy mal, 3 páginas de contenido. Y va a tener fecha fatal de entrega. Es decir, no hay prórroga. Para que vayamos leyendo. Pero bueno, dudas, jóvenes, insisto, preguntas. Pero bueno. Explique, el trabajo se entrega mañana. No. Ahí está la fecha de entrega. Si no estoy mal, la fecha de entrega es... Hoy es 23. No, la fecha de entrega es la otra semana. Te los comento ahorita para que vayan ganando tiempo y si quieren leer ahí el capítulo 3 desde ya y no estén contaminados por las preguntas que les hago en el documento. Lo lean con más libertad y lo entiendan y después vean las preguntas
Y si no puede responder una,